En el día de ayer conocíamos un dato espectacularmente bueno del PIB estadounidense, un dato donde se mostraba que el PIB del cuarto trimestre de 2023 crecía por encima del 2% esperado y lo hacía en el 3,3%, cerrando un año 2023 con un crecimiento muy por encima de lo estimado. Sin embargo, lo que no nos han contado, lo que los medios de comunicación no han querido detallar, es el incremento que se ha dado también en este mismo cuarto trimestre de la deuda pública estadounidense, que incrementa ni más ni menos que 834.000 millones de dólares, un 154% más que lo que ha incrementado el PIB durante el mismo trimestre. Vamos a indagar en este vídeo cuál es la realidad de este dato de PIB, qué nos está mostrando sobre la economía y sobre todo cuál es el problema que tiene por delante el Tesoro de Estados Unidos con una deuda que sigue incrementando, un déficit público que cada vez es más elevado y por supuesto unos intereses sobre esta deuda que ya alcanzan el billón de dólares en el último trimestre anualizado. Vamos a ver qué significa y por favor, antes de arrancar el vídeo, si te gusta mi contenido, puedes apoyarlo con un like y suscribiéndote. Vamos a ello. Los medios de comunicación catalogaron el dato de PIB como espectacular porque cumplía dos funciones. La primera, que mostraba que el crecimiento se está manteniendo y la segunda, que el proceso desinflacionario continúa, que poco a poco el incremento anualizado de la inflación es menor. Sin embargo, lo que los medios de comunicación no comentaban, como el gasto gubernamental sigue muy elevado y por supuesto el déficit en el que está incurriendo el gobierno también. Y esos altos niveles de deuda poco a poco están generando un problema que a medida se traslada a los intereses porque el coste de la deuda es cada vez mayor y por supuesto hay que preguntarse cómo acaba todo esto. En un momento en el que el Tesoro tiene que seguir endeudándose, el día 29 de enero haremos un vídeo explicando ese informe trimestral del Tesoro y las emisiones que va a realizar y en qué tramos lo va a hacer y cómo podría impactar a la liquidez, porque recordáis también que se ha confirmado que el plan BTFP ya desaparece, tenéis un vídeo, os lo dejo abajo en la descripción, y por supuesto el RPP sigue drenándose. Pero si miramos el PIB, vemos un crecimiento espectacularmente bueno, 3,3%, se esperaba un 2% en el estimado y sin embargo crece más de lo esperado, algo que ya habíamos visto el tercer trimestre. El tercer trimestre sí que tenemos ya las tres revisiones porque el PIB se compone de hasta tres lecturas, la primera, la lectura avanzada, la segunda revisión y la tercera revisión que sería la final. El PIB nominal, en cambio, no ha sido tan elevado este trimestre. El trimestre pasado sí que veíamos que el PIB nominal estaba alrededor del 8% aproximadamente, este trimestre no ha sido tanto, ha sido del 4,8%, por lo tanto también ha tenido un peso sobre el PIB real, un peso la inflación, el efecto desinflacionario que se está produciendo. Lo más importante es ver este gráfico, me encanta porque vemos las diferentes categorías que aportan al PIB. Y este trimestre que hemos visto, bueno, pues hemos visto un fuerte incremento en el consumo, otra vez como el trimestre pasado, hemos visto un fuerte gasto del gobierno, por supuesto, como está siendo desde esta tendencia que viene derivada desde finales de 2022, donde si os fijáis en todos los datos trimestrales de PIB, el gobierno ha hecho incrementar este dato de PIB real, como veis está aportando desde finales de 2022 y por supuesto un consumo en color azul que es lo que se mantiene fuerte también, eso es innegable, el consumidor todavía sigue gastando, lo veíamos en las ventas minoristas, que incluso con un efecto desinflacionario en estas ventas que se expresan en términos nominales, seguimos viendo cómo las ventas minoristas incrementan en los últimos meses. El PCE del trimestre, y esto es lo más importante, ver dentro de este dato de PIB cómo el PCE trimestral ha disminuido o poco a poco tiende al objetivo de la Reserva Federal. Y efectivamente, ha sido una lectura bastante positiva donde vemos que prácticamente el PCE está ya en línea con lo que busca la Reserva Federal, con lo que busca el objetivo de la Fed, que es ese 2%. 1,7% en el general y en la core, que excluye la comida y la energía, un 2%. Si miramos las categorías, servicios 3,5%, suele ser el nivel al que suele crecer si quitamos también el ciclo inflacionario de los últimos años, y bienes que cae por primera vez, primera lectura negativa desde 2020 del menos 1,9% deflación en la parte de bienes. Bien, algunos dicen que este dato de PIB lo que muestra es que la Fed posiblemente se ha adelantado a bajar tipos, que la economía sigue muy fuerte y que por tanto la Fed no debería habérsela jugado a bajar tipos. Otras personas contestan, bueno, pero si realmente el PCE está en el objetivo del 2%, tanto la figura general como la core, la subyacente, en principio la Fed ya ha llegado a su objetivo. El tema no es llegar al objetivo, el tema es mantenerte en el objetivo. Y eso es lo que están criticando muchos, que la Fed se ha adelantado demasiado a anunciar las bajadas de tipos y que por
por tanto, a lo mejor no mantiene el nivel del PCE en el 2%, que ahora sí que lo estamos viendo por el efecto de las subidas de tipos y el efecto base, pero que luego podría volver a repuntar esta inflación en el futuro y que la Fed lo va a tener difícil para anclar esa inflación en el 2%, que es lo que debería haberse asegurado antes. Esto critican algunas personas, sin embargo, lo más interesante del dato viene reflejado por Zero Hedge, que dice: el aumento de la deuda pública estadounidense en el mismo periodo de 3 meses ha sido, en el cuarto trimestre, de 834.000 millones de dólares, un 154% más que el aumento que hemos conocido este trimestre del PIB durante el cuarto trimestre, incluso sabiendo que ha sido un gran incremento el que hemos visto en el último trimestre. Así que, como veis, crecimiento que se está financiando mucho con gasto público y, por supuesto, donde el gobierno, hemos visto, está incrementando o por lo menos favoreciendo a que este crecimiento se mantenga, y por eso podemos un poco entender las críticas que se han producido a este dato de PIB, donde parece que todo está genial, parece que es extremadamente bueno, pero donde vemos que el gobierno durante este año, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre, también ha contribuido a mantener estos niveles de crecimiento. ¿Y cómo ha contribuido? Pues con un gasto excesivo. De hecho, el déficit, como podéis ver, se ha actualizado ya en términos porcentuales y vemos que ya estamos por encima del 6% de déficit sobre el PIB. Fijaros que desde 2020 esta tendencia viene a la baja, por supuesto con sus subidas y bajadas, pero al final tendemos hacia un déficit sobre el PIB que es cada vez más elevado. No os cuento nada nuevo, vemos que la deuda ya ha llegado hace poco, hacía un vídeo donde hablaba de hecho de cómo llegaba la deuda a 33 trillones estadounidenses, ¿no? Ahora pues está en 34. Y eso significa que es una deuda, si la dividimos por cada persona en Estados Unidos, de más de $100.000 por cada contribuyente. De hecho, ya llega a $101.000 por cada contribuyente. Imagínate nacer y tener una deuda de $100.000. Es más o menos lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. En España también tenemos altos niveles de deuda, como por ejemplo más de un 100% de deuda sobre el PIB. Así que manejamos más o menos los mismos niveles sobre el PIB de deuda que Estados Unidos. El interés anualizado que Estados Unidos paga por su deuda, y esto es lo más interesante del dato que se ha conocido, ya supera el billón de dólares en términos anualizados y se prevé que incremente a 3 billones de dólares para 2030. Lo dice Egg Anthony en Twitter, que dice: nadie más se ha dado cuenta de que esto en el informe del PIB del cuarto trimestre, el interés anualizado de la deuda federal ahora supera el billón de dólares y se prevé que supere los 3 billones de dólares tasa anualizada para el cuarto trimestre de 2030. Loco e insostenible. Y efectivamente, el gobierno pretende endeudarse o seguir endeudándose, seguir acumulando altos niveles de déficit, y además tiene algo en contra que no tenía en los últimos años. Y es que el gobierno tiene una deuda y esa deuda debe pagarla con unos intereses. Cuando los intereses incrementan, el coste de esta deuda también incrementa y eso hace que el Tesoro tenga que pagar cada vez más por la deuda que tiene. De ahí que veamos que los intereses han incrementado de forma exponencial en los últimos años, porque un incremento en las tasas de interés en el mercado ha hecho que el gobierno tenga que cada vez pagar más por su deuda. Y como dice el gran inversor Stanley Druckenmiller, Janet Yellen cometió uno de los errores más grandes de la década, y fue en 2020 no endeudarse a tramos largos, no endeudar al Tesoro a tramos de 20, 30 años cuando los tipos de interés eran relativamente bajos. Al revés, endeudó al Tesoro a corto plazo y eso hizo que esa deuda venciese y que el Tesoro tenga que endeudarse de nuevo, pero ahora se enfrenta a unos intereses mucho mayores. Por eso estamos viendo este incremento de intereses en los últimos meses, por un gasto fiscal disparado, un déficit, por supuesto, disparado, porque los ingresos del gobierno no cubren ese gasto, hay que financiarlo con déficit, ahí es cuando se incurre en un déficit, cuando gastas más de lo que ganas, y por supuesto todo esto conlleva a que tengan que seguir emitiendo deuda, hagan el show y el paripé que conocemos como el techo de deuda, que al final siempre se acaba solucionando y simplemente es un show político, y todo eso conlleve que incluso varias agencias de calificación hayan reducido la calificación de la deuda estadounidense, porque los intereses son cada vez mayores, porque el ratio de deuda sobre PIB es cada vez más elevado y porque sobre todo los políticos no saben llevar bien la situación a nivel internacional y lo que hacen es generar tensión y generar dudas sobre la economía estadounidense. Y al final recordemos que mucha gente tiene deuda estadounidense. Aquí tenéis una gran imagen de la fundación Peterson donde vemos quién tiene en posesión la deuda estadounidense. Estamos viendo, por ejemplo, este dato actualizado en marzo de 2023 y vemos que la gran mayoría, alrededor de 7 billones de la deuda, están en posesión pública, entre la Reserva Federal o gobiernos estatales y locales. Pero hay una gran cantidad de deuda que también está en manos de fondos de pensiones, de fondos mutuos, de aseguradoras o incluso de extranjeros, gobiernos como por ejemplo Japón o por supuesto China, que son los mayores poseedores
actualmente de deuda estadounidense. Y hasta aquí mucha gente se estará preguntando, bueno, si resulta que la Reserva Federal tiene más de 6 billones de deuda estadounidense, ¿por qué no simplemente cancelan esa deuda? Y de repente el gobierno ya no le debe nada a la Reserva Federal, porque la Reserva Federal tiene todos esos bonos en balance. Bueno, primero tenemos que entender que la Reserva Federal tiene esos bonos en balance y esos bonos, por supuesto, le generan intereses. Unos intereses bastante ridículos porque los compró cuando los intereses realmente eran bastante bajos. Por lo tanto, tampoco paguen unos intereses excesivamente elevados, pero sí que pagan unos intereses. La Fed recolecta eso como ingreso, pero luego la Fed también tiene gastos de intereses que tiene que pagar sobre reservas y, por supuesto, gastos de operación, ¿no? Salarios, diferentes cosas que tiene que pagar. Lo que le queda a la Reserva Federal luego lo traslada al Tesoro, por lo que de alguna forma, aunque la Fed tenga mucha deuda del Tesoro y el Tesoro le deba dinero a la Reserva Federal, realmente el Tesoro también se ve beneficiado de toda esta deuda. O sea que al final un poco le retrocede el propio pago de intereses que está realizando. Lo que sí está claro es que si se llegase a un acuerdo, la Reserva Federal y el gobierno podrían de alguna forma cancelar esta deuda. Cancelarla, por supuesto, o incluso convertirla en una deuda a perpetuidad que no generase un pago de intereses. Así podría, pues por supuesto, el Tesoro no tener que destinar intereses a esos 6 billones, 7 billones de deuda que tiene la Reserva Federal. De hecho, el gran problema de estos intereses sobre la deuda es que cada vez son mayores y cada vez van generando una mayor bola de nieve. Pensad que si al final los intereses se están incrementando, eso es un coste mayor que tiene que asumir el gobierno. Un gobierno que ya tiene más gastos que ingresos y que, por supuesto, si se le acumulan unos gastos todavía mayores en el pago de intereses, lo que tiene que hacer es todavía emitir más deuda, endeudarse más para poder cubrir esos gastos. Por lo tanto, generar un déficit mayor. Eso produce que se haga una especie de efecto bola de nieve y consiga que poco a poco el porcentaje de pago de intereses sobre el gasto sea mayor. De hecho, el propio Congreso hizo estos datos y los ha exportado en un Excel y hemos visto que para 2051 el pago por intereses superará, el gasto que se destina al pago por intereses superará al de la Seguridad Social o al de Medicare, los dos gastos más importantes del gobierno. De hecho, si nos fijamos en la columna de total déficit, podemos ver que el déficit podría pasar de estar en el 6% que hemos visto que está ahora, a llegar a estar hasta en un 10% del PIB. Sin embargo, si miramos el primary deficit, este no estaría incrementando mucho, este estaría incrementando alrededor del 3%. ¿Por qué se produce esto? Pues porque realmente el déficit como tal no está incrementando por un mayor gasto, sino que está incrementando por el pago de intereses. Como podéis ver aquí, lo que proyecta el Congreso es que poco a poco este primary deficit, por supuesto, incremente, pero sea el incremento de los intereses que deben pagar sobre su deuda lo que haga que el total déficit siga incrementando y al final se genere, por eso hablamos de una bola de nieve que poco a poco va haciendo que el déficit sea más elevado a medida que estos intereses van en incremento. De hecho, la Reserva Federal de San Luis lanzó un artículo muy interesante llamado La dominancia fiscal y donde explica este problema que se está produciendo con el incremento de deuda y cómo el objetivo del Banco Central de mantener la inflación en el 2% puede verse perjudicado por esta dominancia fiscal y un gobierno que cada vez necesitará más deuda para hacer frente a esta bola de nieve sobre el pago de intereses. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es la solución para el gobierno estadounidense? Bueno, pues para reducir el déficit solo puedes hacer dos cosas, o bien incrementar la presión fiscal para incrementar la recaudación, que es algo que estamos viendo que todos los gobiernos están llevando a cabo y sobre todo creo que es algo que va a ocurrir en el futuro. Cada vez más la presión fiscal será mayor. Por otro lado, está esa especie de impuesto oculto que es la inflación y, por supuesto, lo estamos viendo. Estamos viendo cómo desde hace años no medíamos unos niveles de inflación tan elevados y seguramente estos sean simplemente ciclos. Posiblemente hemos empezado un ciclo desinflacionario y posiblemente en unos años podamos ver otro ciclo inflacionario debido a las dominancias fiscales o sobre todo los excesos fiscales que están cometiendo los gobiernos. Otra de las posibilidades sería gastar menos. Te aprietas el cinturón, el tío Sam gasta menos y así pues el déficit se puede llegar a reducir poco a poco. Sin embargo, estamos viendo que los países envejecen cada vez más rápido, sobre todo las economías más endeudadas, los sistemas de pensiones son cada vez más insostenibles y, por supuesto, la gente cada vez vive más. Por supuesto que el gobierno no es tan eficiente como lo serían las empresas privadas. Así que, como veis, el primer interesado para que bajen los intereses a corto plazo y el tesoro se pueda seguir financiando
es el propio gobierno. El propio gobierno necesita poder seguirse financiando y necesita que esos intereses no sean tan elevados para no generar esta bola de nieve de la que estábamos hablando. Así que, por supuesto, la presión del Tesoro hacia la Reserva Federal es muy elevada y, por supuesto, tarde o temprano la Reserva Federal tendrá que cumplir con ello, bajar tipos de interés a corto plazo para que el Tesoro pueda endeudarse a duraciones cortas a un menor interés. Sin embargo, ¿quién nos asegura que el interés a largo plazo pudiese caer con esas medidas de la Reserva Federal? ¿Es realmente una posibilidad? ¿Tiene algún tipo de control la Fed? ¿O seguirán altos los intereses a largo plazo ya que no dependen tanto de la Reserva Federal? La Reserva Federal podría aplicar compras de activos, podría realizar otra serie de mecanismos, pero ¿sería eso suficiente para reducir los costes de interés a largo plazo? Es una duda que se plantea muy interesante y que intentaremos resolver el día 29 de enero, cuando conozcamos el informe trimestral del Tesoro. Hasta entonces te invito a suscribirte, dejar un like si te ha gustado el vídeo y, por supuesto, consultar abajo los links en la descripción por si quieres formarte o acceder a nuestra comunidad. Yo me despido y que tengáis un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo con el repaso de mercados.